A partir de este momento, los servicios informativos de Telecristal presentan un programa especial dedicado a reflejar el panorama que exhibe la provincia ante la amenaza del coronavirus causante de la enfermedad COVID-19. En los minutos que siguen, atentos a las orientaciones que recibiremos de especialistas y autoridades del sector de la salud. Le invitamos al diálogo. Mantenemos abierto el canal telefónico 2442-9163 para escuchar a sus inquietudes acerca del tema. Acompáñenos hasta la 1 de la tarde. Gracias, Raúl, por la presentación. Las buenas tardes para ti y, por supuesto, también para ustedes, amigos televidentes. Les estaremos acompañando desde este minuto hasta cerca de la 1 de la tarde en este programa especial informativo. Y en la primera parte hemos invitado a las doctoras Katia María Ochoa Aguilera, directora provincial de Salud, y también a Marilis Pupo Saldívar, directora del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología, a quien le doy la bienvenida a las dos y las buenas tardes. Hace muchísimo rato que ya estamos conversando desde que llegamos aquí al estudio y además hemos tenido también la posibilidad de responder algunas inquietudes de los amigos televidentes que desde que se supo que hoy teníamos esta emisión especial informativa se han estado comunicando. Reitero el teléfono 2442-9163 que está totalmente abierto. Yo quisiera comenzar con la doctora Katia para la introducción del tema y que nos hiciera una actualización de la situación internacional. Katia. Sí, buenas tardes, Maite, y buenas tardes a nuestros televidentes, holguineros y de otras provincias que se encuentren por acá por el territorio. Yo creo que, bueno, agradecerle a Telecristal por este espacio. Nosotros hemos mantenido un sistema de información a nuestra población a través de todos los medios que se han insertado con esta connotación que tiene esta enfermedad a nivel mundial, que hoy, en el último reporte de la Organización Mundial de la Salud se abordaba de 153.517 personas enfermas por el coronavirus a nivel mundial y ya 5.735 fallecidos. Es decir, que es una cifra que, aunque la letalidad no es una letalidad muy alta, pero sí el número es importante que se tenga en cuenta. Y bueno, en las últimas 48 horas, 21 países se incorporan a la transmisión a nivel mundial. Es una enfermedad que evoluciona con formas leves. El 81% de la población que se enferma con formas leves, un 14% con formas graves y un 5% con formas críticas. Como les decía ahorita, el 3,5% aproximadamente de la población, sobre todo de adultos frágiles con enfermedades concomitantes, son los que han tenido la mayor letalidad. Es la situación internacional. En nuestro país, como se ha ido informando también a nuestra población, con los 3 casos positivos confirmados en la provincia de Santi Espíritu y el caso positivo de la provincia de Villa Clara. No se ha reportado ningún otro caso confirmado y nuestro territorio se mantiene con una vigilancia estricta a partir de todas las medidas que se han adoptado con un plan de prevención y control, que es un plan integral, multisectorial, donde se integran acciones, sobre todo el sector de la salud, que es el que tiene la mayor repercusión en todas las acciones, que las vamos a estar explicando, pero también de todos los sectores de la economía y de la sociedad cubana y de la sociedad holguinera, y en la que se integra también todas las organizaciones de masa, los CDR, que están trabajando muy intensamente en las audiencias, en más que las audiencias, barrio debates en toda nuestra población, con la guía del sector de la salud, la federación, la CTC en todos los centros laborales, los centros educacionales, el transporte, el turismo, los aeropuertos, los puertos, las marinas. Es decir, que es un plan integral que tiene un grupo de acciones que llevan, por supuesto, cada una objetivos muy específicos relacionados con el enfrentamiento al coronavirus. Estábamos comentando, doctora Katia, que además es un plan que se evalúa diariamente. O sea, ¿cómo funciona? Sí, nosotros establecimos a partir de todas las indicaciones y del recorrido que hizo el presidente de la República de Cuba, acompañado con todas las autoridades del partido y del gobierno en el país, se implementó también el sistema de la provincia. Y a nivel de la provincia, sesiona diariamente una reunión técnica con expertos de salud de todos los niveles de atención y de todas las especialidades,
y está también funcionando un grupo temporal que está dirigido por las máximas autoridades del territorio y que integra todos los sectores de la sociedad. A partir de eso se han podido crear un grupo constituir un grupo de medidas y por supuesto también realizar en nuestro territorio la implementación de ese plan nacional. Nosotros tenemos hoy, a partir de todas estas medidas, 2 centros de aislamiento. 2 centros de aislamiento que se crearon a nivel de la capital, de la capital provincial, y que bueno, cada municipio también está creando también sus propios centros de aislamiento. Y nosotros en estos momentos, doctora, o sea, cuando digo nosotros, estamos hablando de la provincia de Holguín, estamos entonces en esta primera fase, que es de prevención, ¿no? Exactamente. Nosotros estamos en una vigilancia intensiva, que es una etapa preepidémica, en la que estamos tomando todas las medidas de aislamiento. Medidas de aislamiento en la atención primaria, de acuerdo a un grupo de requisitos clínico-epidemiológicos de cada paciente, medidas que nos permiten aislar en la atención primaria de salud y otras personas que se aíslan entonces en estos centros y que tienen y responden a precisamente a estos requisitos clínicos del paciente y epidemiológicos que tienen que ver con que si ha viajado, a qué país ha viajado, qué características, qué estado estuvo, en qué provincia estuvo de ese país y qué situación tiene epidemiológica ese país, ese estado o esa provincia donde llegó el viajero. O sea, en esa investigación es donde está también entonces la clave, ¿verdad? Exactamente. Para podernos mantener entonces alerta. Al principio del programa dimos a conocer nuestro número telefónico, que es el 2442-9163, para aquellas personas que quieran participar, que tengan necesidad de hacer alguna pregunta, que por supuesto será respondida, porque no solamente contamos con las dos doctoras, hay más invitados en el estudio, y también hay un teléfono que ustedes tienen que funcionar las 24 horas, que vamos ahora mismo a mencionar, que es el 2445-3766, reitero, 2445-3766, que hasta este minuto ha estado funcionando sin ningún tipo de dificultad, y todas las preguntas que los televidentes, o sea, la población ha querido hacer, pues ha llegado certeramente aquí. O sea, estamos hablando de inquietudes, de dudas, de muchas cosas que la gente se pregunta y que quiere saber y que no sabe. Bueno, pues ese es el canal telefónico a donde deben dirigirse. Ahora, doctora Amarilis, ¿cómo se ha implementado aquí en la provincia la vigilancia epidemiológica? Bueno, buenas tardes, Maite, reiterada, y además para nuestra población que nos está viendo en estos momentos, y además que es muy importante mantenerla informada de la situación de la provincia. Como bien decía la directora provincial, la doctora Katia, nosotros tenemos implementado el plan de prevención y control del coronavirus, el COVID-19, ¿no?, la enfermedad, porque el virus es el SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué es importante? Desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica, lo fundamental es reforzar las medidas donde en el control sanitario internacional, sobre todo en frontera, porque como sabemos hay muchos países que están involucrados, que nosotros tenemos viajes constantemente durante la semana, de países más complicados que otros, como Italia, Alemania, Canadá, y tenemos que incrementar la vigilancia a ese nivel. Ahora, lo fundamental es la vigilancia de todo viajero procedente de estos países, ya sea en los diferentes, en hoteles, ya que vayan para su destino, casa de renta, en la atención primaria de salud, por 14 días de lo que está establecido. Ahora, a nivel del aeropuerto, nosotros reforzamos en las diferentes líneas que tenemos en el aeropuerto de control sanitario internacional. Y en un momento determinado de un posible viajero que venga con síntomas respiratorios procedentes de estos países, inmediatamente se traslada del flujo normal de pasajeros y se aísla en una sala que tenemos definido para ese y se activa todo el sistema. Y si no, está la vigilancia a nivel de la atención primaria de salud, con el equipo básico de salud, durante 14 días de esos viajeros. O si no, en el polo turístico también, la vigilancia de todos los viajeros que tenemos en los hoteles, y además en las casas de renta, y otros que van para casas particulares también. Que eso ha estado funcionando sin ningún tipo de problema. O sea, desde el primer momento que comenzamos a informar a la población de todo lo que estaba sucediendo con la entrada del coronavirus, incluso desde diciembre, que está ya en la China, eso ha estado funcionando, y además lo estamos viendo constantemente, tanto por la televisión, en los diferentes espacios informativos, como por la radio. Sí, nosotros desde el primer momento, desde que China comenzó con la confirmación de casos, nosotros en el país comenzamos con un plan, y el plan se ha ido perfeccionando en función de los diferentes momentos en que se ha ido expandiendo esta enfermedad.
Y nosotros sí seguimos en la provincia con el reforzamiento de estas medidas. En un momento comenzamos con una vigilancia, ahora ya estamos a nivel de una pesquisa, porque aunque estamos en la primera fase de este plan, que es la fase preepidémica, como decía la doctora, que es cuando no hay casos, o si aparecen casos, es de viajeros procedentes de estos países o que han tenido contacto con viajeros procedentes de países que están con transmisión. Eso sí es importante, eso es fundamental. Entonces, lo otro sí que nuestra población sí tiene que mantenerse informada de lo que debe hacer en función de la prevención de las infecciones respiratorias. Que es bueno refrescar la memoria en cuanto a eso, ¿verdad? Sí, es muy importante, porque bueno, existen muchas dudas también de la población en función también hasta del uso del nasobuco, que después podemos hablar de ello. ¿Cómo no? Yo tengo ya una inquietud que ahorita la vamos a comentar, pero quisiera hablar de esas medidas de prevención para la población. Importante, la población fundamental es que toda persona que tenga una infección respiratoria aguda debe acudir al médico. Pero primero no debe salir de su casa, o no debe estar en un centro de trabajo o un centro educacional. Eso es lo primero que tenemos que hacer, eso es fundamental. Lo otro es que una medida que es prácticamente universal para muchas enfermedades es el lavado de manos. Pero es el lavado de manos con agua y jabón, por un promedio de más de 20 segundos. Además de eso, evitar las aglomeraciones de las personas en los diferentes lugares, centros públicos, a nivel de los centros comerciales. Eso es algo que tenemos que nosotros, la población, todavía tiene que ganar mucho. Lo otro, además, es que si usted está en contacto con un paciente que tenga una infección respiratoria aguda, tiene que protegerse. Claro. Tienen que protegerse. Y eso hablábamos además de eso, del uso del nasobuco. Por el hecho de que el nasobuco tiene sus indicaciones para usarlo. Nosotros estamos en una etapa que no hay necesidad de que la población use el nasobuco. A eso es a lo que me iba a referir, doctora, porque hay una televidente que se estuvo comunicando con nosotros y además nosotros lo vemos, o sea, constantemente andamos por las calles y vemos que hay muchas personas que están usando el nasobuco. Digo, bueno, vamos entonces a hacer esa aclaración. ¿En qué momento es que la población debe usar el nasobuco y quiénes son las personas que deben usarlo? Sí, bueno, en primer lugar, ¿quiénes deben usar el nasobuco? Bueno, el nasobuco lo deben usar todo paciente que esté enfermo, toda persona que esté enfermo, para evitar el contagio a otras personas. Debe usar el nasobuco las personas que cuidan a esos enfermos y además a todo el personal que está expuesto a la atención de los pacientes con infecciones respiratorias agudas. Esas son las indicaciones del uso del nasobuco. Ahora, la población, quien quiera usar el nasobuco, lo puede usar. Claro. Ahora, pero hay que usarlo correctamente. Por el hecho que hemos visto en las calles, las personas que traen el nasobuco en el cuello, lo traen como un pañuelo. Entonces, o lo traen que no se cubren la boca y la nariz completa. Y se tocan con sus manos el nasobuco. Claro, o sencillamente también de algún material que no debe ser. O de un material que no debe ser. Se ha explicado exactamente, o sea, qué tipo de tela, debe ser algodón, debe tener las 3 capas, o no puede ser tan fino, porque entonces no surte ningún efecto, ¿no? Claro, porque es un virus, y los virus pasan barreras, por eso es la garantía de las 3 capas, de la manera que se ha dado los spots por la televisión, de cómo confeccionar el nasobuco a la población. Y sí, siguiendo con el nasobuco, es la manera de cómo ponerse el nasobuco y cómo quitarse el nasobuco. Primero, el lavado de las manos es frecuente y hay que lavarse las manos antes de colocarse el nasobuco. Y cuando usted se quita el nasobuco, usted tiene que quitárselo, no siempre desatando las tirillas del nasobuco y guardando ese nasobuco en una bolsita para el hecho de que después lo pueda utilizar. Ahora, tiene un tiempo también, porque el nasobuco que tiene que ha adquirido la población y el que tenemos nosotros también es reutilizable porque es de tela. Porque es de tela, claro. Porque es de tela. Entonces, ese lleva un proceso de desinfección para garantizar después su uso. Además, que no puede ser por más de 3 horas. Y en un momento determinado, si se humedece ese nasobuco antes de las 3 horas, tiene que también quitarse ese nasobuco y colocarse otro nasobuco. Entonces, la población sí es importante de que si no está expuesto
no debe usar nasobuco. Y si lo usa, usarlo correctamente. Usarlo correctamente. Por eso es que hemos compartido con ustedes esta inquietud. Vamos a reiterar entonces este teléfono que tienen ustedes, doctoras, en el puesto de mando, de dirección, que está a las 24 horas atendiendo todas sus dudas, sus inquietudes, las preguntas. Es el 2445-3766. Ese es el teléfono del puesto de dirección, y el teléfono que tenemos nosotros hoy aquí en el estudio es el 2442-9163, al cual también usted se debe dirigir si tiene alguna pregunta o alguna inquietud relacionada, porque hasta cerca de la 1 de la tarde estaremos compartiendo con ustedes. Doctora Katia, hasta este momento, ¿cómo ha marchado este plan de control de medidas? Bueno, el plan tiene varios componentes. Hay un componente que tiene que ver con la dirección, que ya yo lo explicaba, sí, cómo nos hemos organizado para nosotros poder dirigir todas estas acciones, desde las autoridades de la provincia, el gobierno, el partido, hasta cada una de las instituciones que tienen a cargo misiones en este plan, y bueno, todas las acciones que tienen que ver con salud, que son acciones muy bien organizadas, muy bien definidas, y que van desde la atención primaria, la atención secundaria, hasta todos estos centros de aislamiento, y bueno, todos los laboratorios que están en Cuba, el IPK, el laboratorio de Villa Clara y el laboratorio de Santiago de Cuba, que están destinados a realizar todas las pruebas que tienen que ver con la confirmación de la enfermedad. Es decir, que hay una organización de la atención en el sistema de salud pública. Hay otro componente que, bueno, tiene que ver con la atención médica. Es decir, hablé de la dirección, la atención médica tiene otro componente que se va a referir a ello, bueno, el resto de los invitados que tienen que ver con la subdirección de la asistencia médica de la provincia, y que tiene acciones en la atención primaria y en la atención secundaria. Ellos los van a explicar muy bien. Hay otro grupo de acciones que, bueno, ya la doctora Marily se refería, y tiene que ver con todas las acciones higiénicas y epidemiológicas. Y bueno, se refería al trabajo en frontera, que es importante el trabajo en frontera que hacemos. Y bueno, también el destino de cada uno de estos viajeros. El destino que puede ir a un polo turístico, puede ir a una casa de renta, puede ir a una casa de familia, a un hostal, y ahí también, bueno, hay un grupo de acciones que nosotros como sistema estamos desplegando en toda la provincia con un nivel de preparación, con un nivel de rigor, con un nivel de disciplina de todos nuestros cuadros, de todos nuestros funcionarios y de todos nuestros médicos, que enfermeras. Ahí también entran las organizaciones de masa. El personal de salud y todas las organizaciones, los delegados del Poder Popular, que se han estado preparando con todas las audiencias y todas las actividades que se han hecho y a esa otra acción iba, al componente capacitación, que ha sido un componente que yo creo que ha tenido un gran impacto en nuestro sistema de salud, porque se han ido preparando desde el IPK, que se preparó un curso nacional con expertos de cada provincia, y bueno, ahí tuvo la representación nuestra provincia, con especialistas de higiene y epidemiología, clínicos, intensivistas, pediatras, laboratoristas, microbiólogos, que tienen que ver directamente con la atención a nuestra población. Y a partir de esta preparación se ha ido haciendo una preparación en cascada por niveles de atención a todos nuestros profesionales, que ha llegado a todos los niveles, y bueno, también a todas las organizaciones. Ya se hablaba de, bueno, todos los organismos tienen su plan de preparación, todas las organizaciones tienen su plan de preparación, y está llegando a toda la población. Estamos viendo cómo esto ha repercutido también en nuestro pueblo, y esto es parte también de estas medidas. Esta revista hoy informativa también es parte de las medidas, porque hay un componente que es la comunicación social, y que ahí se integran todos los comunicadores, las redes sociales, la prensa plana, la radio, la televisión, porque mantener a nuestro pueblo informado de todas estas medidas es importante. Yo creo que nuestro sistema en Cuba está preparado. Nosotros tenemos una gran fortaleza, y es la unidad que tenemos, es la posibilidad que tenemos de que transversalmente, verticalmente, horizontalmente podemos desarrollar todo un grupo de acciones, y que nuestra población está unida e integrada a partir de todas estas organizaciones y a partir de todo nuestro sistema social. Y esa confianza además se ha visto, ya que estamos hablando de las redes sociales, o sea, desde que comenzó ya la transmisión del coronavirus en diferentes países por donde ha ido pasando y sucediendo, bueno, pues constantemente ha estado la información fluyendo, y la confianza también siempre de las personas de que el sistema de salud cubano está siempre preparado para eventos como este. Yo le quiero agradecer, doctoras, a las dos, que hayan estado con nosotros y nos hayan acompañado. Ustedes, por supuesto, ya saben, hasta cerca de la 1 de la tarde estaremos aquí. Hay más invitados en el estudio. Reitero el teléfono 2442-9163 para alguna inquietud o alguna interrogante que quieran hacer relacionado con el tema. Gracias, buenas tardes. Evita las infecciones respiratorias, incluidas el coronavirus.
Lava tus manos frecuentemente con abundante agua y jabón. Añade como desinfectante una solución alcohólica o hipoclorito de sodio al 0,1%. Al estornudar o toser, cubre nariz y boca con el ángulo del antebrazo o un pañuelo desechable. Evita tocar con las manos la nariz, la boca y los ojos. Evita el contacto con personas enfermas. Prescinde de acudir a lugares muy concurridos. Si presentas algunos de los siguientes síntomas: tos, fiebre, falta de aire, dificultad para respirar, debes acudir inmediatamente al médico. El coronavirus puede provocar insuficiencia respiratoria, neumonía grave y la muerte. En la prevención está tu seguridad y la de tu familia. Muy buenas tardes, bienvenido a este boletín especial de noticias en el marco de esta revista especial sobre las medidas que debemos de tomar todos con el nuevo coronavirus. Les digo que los holguineros recordaron ayer el aniversario 142 de una de las páginas más encumbradas en la historia patria, la protesta de Baraguá. El acto, celebrado junto al monumento que perpetúa la memoria del titán de bronce, asistieron Ernesto Santiesteban Velázquez, primer secretario del partido en Holguín, y Julio César Estupiñán Rodríguez, gobernador provincial. Cada uno de los sucesos que cuenta la historia de Cuba tiene un especial significado. Sin embargo, hace 142 años, valerosos patriotas protagonizaron el acontecimiento que marcaría un precedente y, sin dudas, enseñaría a los nacidos en esta isla a no renunciar jamás a la paz sin independencia y a continuar la lucha por la libertad y la soberanía hasta el último aliento. La protesta de Baraguá, con Antonio Maceo al frente, es recordada como un hito en la memoria histórica de nuestro país, por lo que los holguineros rememoraron la fecha desarrollando un acto homenaje en el que participaron pioneros, jóvenes, así como las máximas autoridades de la provincia. El encuentro también fue propicio para que varios estudiantes y trabajadores destacados en la producción y los servicios recibieran el carnet que los acredita como miembros de las filas del Partido Comunista de Cuba y de la Unión de Jóvenes Comunistas. Camilo Batista y Lizaña Hidalgo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Les propongo cambiar de tema y como parte del amplio programa de actividades realizadas por el Día de la Prensa Cubana, directivos de la ANAP en la provincia y periodistas de medios de difusión del territorio recorrieron formas productivas de avanzada del municipio cabecera. Una representación de los medios de comunicación masiva de la provincia junto a directivos de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, visitamos a productores de avanzada del sector agropecuario en la CCS Eduardo Chivás en la localidad de San Andrés, una cooperativa que muestra excelentes resultados en la diversificación de sus producciones. Conocimos que la integran unos 120 asociados que comprometidos cumplen los niveles de producción contratados con el Estado. En el recorrido llegamos a la CCS Artemio Mastrapa del Consejo Popular de Purnio, una cooperativa de referencia nacional y la mejor en el país en la producción de carne porcina por 3 años consecutivos. Unos 15 porcicultores conforman este movimiento de excelencia que han acopiado más de 6.000 toneladas de carne de cerdo hasta la fecha. Tenemos dedicada a esta producción de 40 hectáreas donde se siembran cultivos de rápida recolección, se siembra caña, se siembra forraje, se siembra yuca para el yogur, se siembra soya, sorgo, maíz, todas esas cosas las estamos implementando y experimentando en cada finca. Ejemplo de constancia, entrega y buenas prácticas lo conocimos en la finca El Porvenir del asociado Reinel Pérez González. Un hombre que tiene el rebaño bien atendido porque sus áreas están cubiertas de pastos y forrajes, tarea que le garantiza la comida todo el año. Hemos llegado a tener alrededor de 2.000 cerdos. El plan es de 90 kilos por animal. Y el contrato cada 6 meses, ¿ves? Cada 6 meses tenemos que vender una remesa y comprar la otra y así. Ahí tenemos ahora un banquito de semillas de morera, tictonia, que estamos incrementándolo para ir fomentando las siembras. Otro logro de este anapista está en la construcción de un pozo como espejo de agua de reserva. Este equipo de prensa reconoció la labor de estos cooperativistas comprometidos con la misión de producir más para el pueblo. Desde Holguín, Mariannis Alba, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos un momento dedicado a los deportes en esta revista especial. Los Vaqueros de Calixto García como visitante y los Alegres de Mayarí como home club igualaron a 1 la semifinal de la Serie Provincial de Béisbol al derrotar este domingo a los Navegantes de Rafael Freire y los Tigres de Báguanos respectivamente. La selección calisteña derrotó al conjunto de Freire en 10 entradas, 1 carrera por 0, con excelente labor monticular de Daniel Cabrera y Yunieski Escalona, que fue mal defendido, cargó con el revés. En el otro cotejo, los Alegres derrotaron a los Tigres 6 carreras por 3, con victoria a la cuenta de Joel Aguilera. Salvamento para Enrique Machado, a pesar del cuadrangular de Lázaro Ben. Con el descalabro se fue Giorvis López. Mañana se efectuarán los terceros partidos desde las 10 de la mañana, con transmisión por la CMKO Radio Angulo. Y hoy comenzó el Campeonato Nacional de Softball para hombres en Santiago de Cuba y los anfitriones noquearon al conjunto de Holguín 8 carreras por 0. Este partido lo ganó Guzbel Plutín y lo perdió José Ávila. En estos momentos se desarrolla el segundo enfrentamiento y en 2 entradas el partido va sin anotaciones. Por Holguín lanza Rafael Guerra. Estas son imágenes del primer partido de la jornada de hoy. Así vimos los deportes en esta revista especial. Muy buenas tardes. Les informo que el grupo humorístico Etcétera está cumpliendo 15 años de fundado. Su manera de hacer un humor inteligente apoyado en códigos teatrales le ha permitido conquistar a un público que sigue sus presentaciones por diferentes escenarios del país y alcanzar importantes premios en el Festival Aquelarre, a pesar de ser de uno de los grupos más jóvenes pertenecientes al Centro Promotor del Humor. El grupo humorístico Etcétera, uno de los más jóvenes del Centro Promotor del Humor, celebró sus 15 años de fundado en el Festival Nacional del Humor Satírico. Agradecer a muchas personas que han colaborado y han hecho que Etcétera existiera como grupo. Al Centro Promotor del Humor, que nos ha apoyado durante estos 15 años, a la Asociación Hermanos Saiz, a las autoridades de cultura de Holguín, que también nos han apoyado en varios momentos, y sobre todo al público, especialmente al público holguinero, que nos dio sentido, que nos hizo creer en nosotros. Sus orígenes estuvieron en la Universidad de Oriente, pero fue en la ciudad de Holguín donde se consolidó y logró atraer a un público que todavía hoy no se pierde ninguno de sus estrenos ni de sus reposiciones. Lo que tú quieras, los carros, las casas, todo lo que puedas evitar, chico, te pones para abajo. Etcétera para mí ha sido mi escuela en el humor. En Etcétera comencé en el año 2012 cuando Eider me escribió y dirigió el monólogo 120 en Terabyte, personaje de una viejita que hacía, y aún hago ese monólogo, y fueron mis inicios en el humor y bueno, y mi continuidad, porque aún continúo en el humor aunque ya no esté dentro de la agrupación. Etcétera defiende un humor desde los códigos del teatro, con una gran variedad de personajes y un amplísimo repertorio donde resaltan el absurdo, la sátira, la parodia y el equívoco. Reconocen su labor varios premios en el Festival Aquelarre, como son Mejor Sketch en el 2010, Premio Espectáculo del Año en el 2014 y varios premios de actuación para sus integrantes. Pensaban como teatrista que el humor era una cosa a veces con ciertos facilismos, y después que conocí el trabajo de Etcétera, que vi cómo se trabajaba en lo interno, me di cuenta que tienen mucho más rigor a veces que muchos grupos de teatro y que es más difícil lograr enlazar o engarezar varios números, varios sketches en un mismo espectáculo. No solo descubrir el mundo del humor, de la comedia, en nuestra isla, en nuestro país, sino también me ha permitido yo poder ser feliz en escena. Esto se disfruta, esto es un momento único. ¿Sabes? Esta magia del teatro, el en vivo, el tú experimentar, las reacciones en vivo del público. Bien reídos a mis 15 es la propuesta de Etcétera para celebrar el aniversario, donde hacen una recopilación de sus números más exitosos y para el mes de junio anunciaron su próximo estreno, primicia de la cual disfrutará el público holguinero. Yadiani Rojas para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así finalizamos este boletín de noticias. Continúe la compañía de Maite y sus invitados en esta revista especial. Buenas tardes. Los servicios informativos de Telecristal están presentando un programa especial dirigido a orientar acciones que debemos asumir a raíz de la presencia en Cuba del coronavirus causante de la enfermedad COVID-19. Nuestros televidentes tienen a su disposición el canal telefónico
2442-9163 para emitir sus inquietudes acerca del tema. Seguimos juntos hasta la 1 de la tarde. Por supuesto que sí, hasta cerca de la 1 de la tarde seguimos compartiendo con ustedes en esta emisión especial informativa. Ya les había adelantado que bueno, las doctoras Amarilis y Katia no serían nuestras únicas invitadas. También tenemos a la doctora Caterine Chivas Pérez, que es la subdirectora de asistencia médica en la provincia de Holguín, y al doctor Carlos Medina, jefe del Departamento de Atención Médica en la provincia. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, pues nuevamente las buenas tardes para ustedes. Quiero aprovechar este momento también para saludar a una televidente, se llama Reina Sánchez Elena, es la organizadora del bloque 95 de la Federación de Mujeres Cubanas en Villanueva. Ella nos acaba de informar que todas sus federadas están trabajando en la confección de nasobucos para el hospital pediátrico y que bueno, dan su disposición de continuar colaborando. Así que un abrazo bien fuerte para estas federadas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión especial informativa, y no solamente para las muchachas de Reina, como diría yo, sino también para todas esas federadas que a lo largo de toda la provincia están también colaborando en este sentido. Doctora Caterine, ¿cómo se ha hecho la organización de la asistencia médica en la atención primaria de salud aquí en la provincia de Holguín? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. En la provincia, después, como bien explicó la directora provincial, se estableció toda la organización de la atención primaria de salud. ¿Cómo se ha hecho? En todos nuestros policlínicos se ha establecido una consulta independiente donde se atienden los pacientes que vienen con respiratoria. El paciente, cuando llega al cuerpo de guardia, siempre va a tener un personal que lo va a clasificar y le va a indicar hacia qué consulta asistir para ser atendido por el médico y la enfermera que se va a encontrar, con todos los medios de protección necesarios. Esto siempre debe hacerse así, no solo ahora porque estamos en medio de toda esta problemática epidemiológica, sino porque para evitar el contagio de las enfermedades respiratorias, que son se transmiten de forma muy fácil porque es a través de la conversación, de la respiración. Claro, y en diferentes épocas del año generalmente las tenemos, o sea, siempre hay que estar vigilando en ese sentido. Exactamente. En este cuerpo de guardias, pues, el médico y la enfermera tienen todos los conocimientos para poder establecer, después de la encuesta, el examen físico, definir si es o no un caso que tenga las características o nos haga sospechar de la enfermedad del COVID-19. Luego de esto se va a hacer una consulta con expertos, con un grupo de expertos que va a estar compuesto por un especialista en epidemiología, un médico de medicina interna, un especialista en pediatría, que van a ayudar también al médico y a la enfermera a decidir de forma mucho más práctica y más certera, para evitar las confusiones, las equivocaciones y falsas expectativas también. Y bueno, ya establecido este filtro, se traslada el paciente, si es sospechoso o si debe estar en vigilancia, hacia los centros que están destinados en la provincia. Además, de forma muy importante, está la actividad que están haciendo nuestros médicos en las casas de renta, en los centros de riesgo, que los centros de riesgo son las casas de renta, los hostales, los hoteles, los paladares, donde siempre se va a buscar todo la persona que puede ser o no, que transmita o no la enfermedad. ¿Y cómo funciona eso? O sea, hay un equipo que está destinado exactamente para este tipo de trabajo. Exacto. ¿No? Se decidieron en todos nuestros municipios un médico que está al frente de este equipo, con un equipo de pesquisadores, en dependencia del número de casas de renta, y ir a visitar diario la casa de renta. Mantener una comunicación muy directa con el dueño de la casa, con el arrendatario, para entre todos poder detectar el caso sospechoso de forma mucho más rápida y evitar así la propagación de la enfermedad. Que sería muy bueno ahora mismo, me viene a la mente, bueno, refrescar cuáles son los síntomas que nos darían entonces la luz ahí mismo en nuestro cerebro, en nuestra mente, de que algo puede estar pasando mal. O sea, ¿cuáles son, doctora? Vamos también a recordarlos. Como nuestra población sabe, fundamentalmente los pacientes que tenemos que sospechar son los que vienen del extranjero, de todos los países que han estado en alerta, que han estado en epidemia y que han declarado en transmisión, España, Italia, Dinamarca, y establecer, siempre que uno ve al paciente con tos seca, fiebre, malestar general, que se queje de dolor de garganta, hay que llamar al médico, hay que llamar inmediatamente al médico. Nosotros, ¿cómo lo estamos haciendo? Si el médico va y lo detecta, o si el arrendatario lo detecta, se llama al policlínico y el equipo de médicos va a ir a la casa. No tenemos que sacar al paciente
no tenemos que sacarlo, lo dejamos aislado en su habitación, ahí va el equipo con toda la protección necesaria, hace la encuesta epidemiológica, hace el examen físico, hace las llamadas correspondientes a los expertos y se decide qué conducta se va a hacer con el paciente, para evitar el trasiego de las personas enfermas fuera de la población. Que es lo más importante, o sea, es una de las cosas que estamos diciendo, o sea, tratar de mantenernos agrupados en un lugar en el que no tengamos que estarnos moviendo tanto, y fundamentalmente cuando se trata de una persona así, que tiene riesgo, que tiene alguna enfermedad respiratoria, que no necesariamente tiene que ser la COVID-19, sino cualquiera, pues debe estar también en un lugar seguro y aislado, ¿no? Exacto. Así es. Y por eso en esta etapa es muy importante la unión de todos, los arrendatarios, la población, la comunidad, sin miedo. No hay que tener miedo. Claro. Lo que hay que tener es responsabilidad, lo que hay que saber llamar a los teléfonos correspondientes, que nosotros de Salud Pública estamos listos y preparados para poder orientar, organizar y poder captar al paciente y llevarlo a donde le corresponde. Pero no debemos tener miedo, para nada. Y bueno, lo otro es que ya también nuestros médicos están haciendo pesquisa. Van a ir a las casas, van a preguntar, van a tener muy bien localizado a las personas que viajan. Sabemos que los cubanos viajamos mucho, los holguineros también. Entonces van a tener muy localizado las personas que viajan y los van a visitar a la casa. Claro. No debemos de ocultar síntomas, no debemos de mentir, sino más bien con mucha transparencia decir cómo está, porque esta enfermedad a tiempo y con buena atención debe salir todo bien. Claro, debe salir todo bien. De personas inteligentes debe ser eso, o sea, cualquier síntoma que uno tenga, pues rápidamente hay que comunicarlo y decírselo al médico. Ahora, hemos hablado de esta organización de la asistencia médica en la atención primaria de salud, pero también hay instituciones sociales, están los hogares de ancianos, los hogares maternos. ¿Cómo fluye entonces ahí esa organización, doctora Caterina? Exacto. Como sabemos, en el mundo la mayor morbilidad y mortalidad ha sido en los adultos mayores. Claro. Hay que protegerlos. Tenemos que protegerlos en nuestras casas. Si un familiar nuestro tiene un proceso respiratorio, no debe ir a visitar al adulto mayor. Debe llamarlo por teléfono, enterarse por él, mantener la comunicación, pero no ir a visitarlo hasta que no pase el proceso respiratorio. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de nuestros abuelos que están en los hogares de ancianos, de nuestras embarazadas que están en nuestros hogares maternos, de los niños que están en la casita sin amparo filial, de los pacientes que tenemos, de las personas que tenemos en la casa de atención social, protegerlos. ¿Cómo los vamos a proteger? Primero, se va a impedir la entrada masiva de visitantes a estas instituciones. No nos podemos poner bravos, tenemos que entender que es una medida para proteger a este grupo de población muy vulnerable y por lo tanto va a haber un filtro por nuestras enfermeras fundamentalmente, que toda persona que llegue con respiratoria no se va a dejar entrar a estas instituciones. Al igual que cuando tengamos uno de nuestros pacientes enfermos, pues lo vamos a aislar y le vamos a dar la atención necesaria, porque es una prioridad cuidar, proteger a este grupo de edad, porque han sido uno de los más vulnerables a nivel internacional. Y bueno, siempre también toda paciente con respiratoria, como bien dijo la doctora Marili, no debe de salir a la calle. Debe ir a su médico, atenderse y quedarse en su casa bajo una vigilancia establecida y con el tratamiento que se le ponga. Ajá. Y eso también, bueno, pues tiene que formar parte de la disciplina que debemos mantener también desde los propios centros de trabajo, ¿verdad? O desde los centros educacionales o desde el círculo infantil. O sea, un niño llega con una enfermedad o un cuadro respiratorio, pues rápidamente, bueno, hay que decirle a la mamá que tiene que llevárselo. O sea, alguien llega también con un cuadro respiratorio de este tipo a un centro de trabajo y no tiene por qué estar también vinculado, ¿verdad?, con el resto del colectivo. Ahí también, eso es algo muy importante y que forma parte, bueno, pues de la disciplina que debemos mantener, no solo con la COVID-19, sino con todas las enfermedades respiratorias, ¿verdad, doctor? Así mismo, es correcto. Debe ser algo que debe primar. Bueno, reiterar las buenas tardes. Todo parte de una responsabilidad personal, individual. Es decir, es una enfermedad que era inevitable que entrara algún caso a Cuba, porque se ha demostrado internacionalmente, es decir, ya está declarado como pandemia, es decir, el acceso, la facilidad, la posibilidad de que entre a cualquier región del mundo era esperable. Pero en la responsabilidad individual y en la organización que podamos asumir todo está el éxito de lograr contener esta enfermedad y que no haya transmisión. Vamos entonces a conocer ya con usted un poco más de cerca cómo se ha organizado todo este plan de medidas y de prevención, pero fundamentalmente en los centros de aislamientos. Sí, la provincia hoy dispone de 2 centros de aislamiento. A partir de una decisión de
evitar que los hospitales, propiamente ya los hospitales provinciales, asumieran este tipo de pacientes si se podían de alguna manera mantener aislados en estos centros. Aquí se dispuso en la provincia del Hospital Militar Fermín Valdés Domínguez, que está ya en pleno funcionamiento y está al servicio de la salud pública, y está la clínica El Cocal, que también está ya habilitada y funcionando en este momento. Como explicaba la doctora Caterina, es decir, nosotros en el mismo plan está concebido evitar que cada uno de estos pacientes que pueden ser sospechosos, y hasta que no se demuestre lo contrario, que no se evalúe clínicamente la evolución y desde el punto de vista epidemiológico y microbiológico se demuestre si son positivos o no, si tenemos que evitar que entre en contacto con el resto de la población, y por eso de esta manera se trasladan desde el sitio donde se diagnostica o donde se sospecha que está el enfermo hasta estos centros de aislamiento. Así, de esta manera está organizado. Y entonces, en el caso de la atención hospitalaria en toda la provincia. Los 14 hospitales de nuestra provincia están ya tienen habilitada una consulta diferenciada para las enfermedades respiratorias. Es decir, no es nada más para aquel paciente que se sospeche por haber tenido contacto con algún caso sospechoso de COVID-19, sino para todo paciente con enfermedad respiratoria. Y están creadas las condiciones precisamente para garantizar la seguridad del personal nuestro también y tratar de aislar estas consultas del resto de los pacientes que acuden a los servicios de urgencia. De esta manera, en los hospitales está habilitada esta consulta. Igualmente, si en algún momento fuera necesario, por necesidades asistenciales, que un paciente con sospecha de esta enfermedad acudiera a un hospital provincial, están definidos los flujos. Es decir, por dónde debe trasladarse este paciente, quién lo debe trasladar, a partir también del componente de capacitación que se ha venido haciendo en todos los hospitales, ya en esta segunda etapa, incluyendo además a todo el personal de servicio, porque todos ponemos en riesgo o controlamos esta enfermedad. Efectivamente. Entonces, todos tenemos que estar entrenados, capacitados en cómo se maneja este tipo de casos, por dónde se debe transitar con este tipo de casos. Y eso ya la provincia lo tiene debidamente organizado. No ha habido necesidad en este momento de afectar, en el caso de los hospitales provinciales, en el Lenin y en el Lucía, pero si fuera necesario está definido de esta manera también. Doctor, partiendo ya de ese plan de medidas, de control, de prevención, que ya la doctora Katia, cuando estábamos conversando al inicio del programa, bueno, pues dio a conocer algunos de los aspectos, de los componentes más importantes, hasta este minuto, yo quisiera que usted se refiriera, y también la doctora Caterina lo puede hacer, o sea, la experiencia que han tenido ustedes, o sea, cómo lo han vivido después de haber implementado este plan de medidas, de qué manera ha ido funcionando por todos los escalones establecidos, y cuál ha sido la experiencia de ustedes dos. Bien, ha sido una dinámica nueva que ha habido que implementar en todo el país, en la provincia. Una dinámica, digamos que con un ritmo acelerado, la provincia igual ha tenido que prepararse. Y ya hemos tenido algunos casos que se han reportado para vigilancia. Y felizmente yo creo que también debo señalar esto. Es decir, hemos tenido reportes propios de arrendatarios, de la población, que nos alerta si hay algún caso. Es decir, yo creo que eso es algo también, un saldo muy positivo en la corta experiencia que tenemos en el manejo de este plan y el enfrentamiento a este tipo de enfermedad. Siempre ha habido, digamos, una buena comunicación que ha permitido que ante cualquier dificultad, porque sobre la marcha aquí es muy difícil la perfección, entonces sobre la marcha hay que ir mejorando cada uno de los procesos. Y con una excelente comunicación que ha fluido entre todos los sectores de la sociedad, yo creo que también a partir del grupo temporal y en la organización de la Dirección de la Salud Pública, hemos logrado esquivar esos obstáculos. Doctora. Sí, y además ha asistido un paso al frente muy positivo de nuestro personal, muy positivo de nuestro personal, de nuestros médicos, enfermeras, personal de laboratorio,
todos los que han sido necesarios movilizar para poder estar listos para cuando se llamen a atender a la población, ha estado siempre con el paso al frente nuestro personal. Maite, me gustaría decir algo. Sí, cómo no. La población no tiene que ir directo a los centros de aislamiento. A la población le corresponde ir a sus cuerpos de guardia de sus policlínicos. Allí, vuelvo y repito, llegan a su cuerpo de guardia del policlínico con su enfermedad respiratoria y van a ser atendidos y evaluados y se va a hacer y decidir cuál conducta tomar con ellos. Que confíen en esto, que vayan a los cuerpos de guardia de nuestros policlínicos, que llamen a sus médicos de familia y que no acudan directo a los centros de aislamiento porque no corresponde la entrada así. Efectivamente, bueno, esa era una de las inquietudes incluso que yo tengo aquí de personas que se han estado comunicando con nosotros por el 2442-9163 y precisamente eso, o sea, ¿dónde debo dirigirme? ¿A dónde llevar a alguien? Ya incluso la doctora Caterina estaba mencionando, bueno, si hay alguien que se sospeche, ¿verdad?, que tenga algún tipo de síntoma de esto de los que hemos estado hablando, bueno, es preferible entonces llamar a ese equipo médico y que vayan a su casa para mantener a esa persona ahí y no tener que andar caminando con ella hasta tanto se demuestre qué tipo de enfermedad respiratoria tiene, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Pero hay una pregunta que me llegó, que ahora mismo, bueno, voy a aprovechar ya que ustedes son los dos que están sentados aquí a mi lado. ¿Todo el personal de salud que presta servicio debe usar nasobuco? Esa es una pregunta que hace un televidente, doctor Medina. Bueno, ya la doctora Marilia aclaraba en qué momento se usa el nasobuco. O cuando usted es portador de una enfermedad respiratoria o cuando está asistiendo o atendiendo a una persona con una enfermedad respiratoria. Desde luego, todo el personal nuestro que está hoy expuesto en los centros de aislamiento o en las consultas diferenciadas para la enfermedad respiratoria tiene sus medios de protección. Añadir que además en estos centros de aislamiento el personal que está es especializado. Es decir, nosotros tenemos la guardia diseñada con especialistas de pediatría, en medicina interna, es decir, los técnicos de laboratorio, los licenciados en laboratorio y en imagenología que llevan para la atención a este tipo de pacientes, que está garantizado. Gracias también a esa respuesta altruista de nuestra gente, que es digno de reconocer. Gracias, doctor. Otra pregunta más. Hay una persona que dice que el sábado había una persona con sospecha de coronavirus en el hospital Lenin. ¿Quiere saber si esto es cierto o no, doctor Medina? A ver, siempre hay personas con enfermedades respiratorias. Siempre va a haber una sospecha, ¿verdad? Y nosotros estamos transitando por un periodo del año donde hay un alza de las enfermedades respiratorias. Hasta que no llegue la primavera. Nosotros hemos tenido, el año pasado no tuvimos prácticamente ningún frente frío. Y este año hemos asistido de 2 o 3 frentes fríos que se han sentido de manera... con cambios de temperatura bien inestables, que es lo que propicia exactamente este tipo de enfermedad. Entonces es un periodo que es propicio para el incremento de las enfermedades respiratorias agudas. Y nosotros no podemos decir que había alguien con coronavirus hasta que no se demuestre que tenía la enfermedad por este tipo de germen. Recordar que el coronavirus no es el único coronavirus. Nosotros tenemos infecciones por coronavirus, por influenza, habitualmente que circulan en la población, sobre todo en este periodo del año. Nosotros lo que sí tenemos que tomar las medidas preventivas, por eso están las consultas diferenciadas para los enfermos con padecimientos respiratorios agudos. En caso de sospechar, bueno, pues se tomará la conducta. Ya la doctora Caterina hacía alusión a los equipos de expertos que tenemos en la provincia, que son los llamados a consultar. Un grupo de estos expertos ya fueron entrenados en el IPK y son los llamados a consultar en un momento determinado para la conducta a seguir con un enfermo. Desde el punto de vista clínico, la enfermedad por el COVID-19 y el resto de las enfermedades respiratorias no tienen mucha diferencia de las infecciones respiratorias agudas, es decir, comienza prácticamente como un proceso, como un catarro común, con la salvedad sobre todo del dolor de garganta y algunos síntomas que pudieran hacer sospechar esta enfermedad. Donde sí cobra un papel importante y preponderante en el diagnóstico de esta enfermedad es el antecedente epidemiológico. Y ese es el que nosotros tenemos hoy que reforzar y tener todo claro para poder contener este tipo de enfermedad. Siempre podemos ver pacientes con enfermedad respiratoria en un cuerpo de guardia, en una consulta respiratoria. No quiere decir que sea portador de la enfermedad. Efectivamente, lo que sucede es que, bueno, ahora, como estamos hablando,
Exactamente, de esto nuevo a lo que nos estamos enfrentando, se están tomando todas estas medidas de control y de prevención. Bueno, pues entonces ahora las personas rápidamente están en alertas y piensan siempre en eso. Y la última pregunta que tengo ya en esta tarde que nos hicieron, ¿hay en este momento alguna persona aislada por sospecha del virus? Sí, desde luego tenemos pacientes en los 2 centros de aislamiento. Claro. Tenemos pacientes aislados, bajo vigilancia. Hasta este minuto no hay ningún caso positivo en la provincia de Holguín. Hasta este minuto no hay ningún caso confirmado. Pero sí tenemos pacientes que proceden de áreas donde se ha declarado la transmisión o que han sido contactos de algún viajero de un área de transmisión y con sintomatología respiratoria se ha decidido aislar y mantener bajo vigilancia. Yo quisiera también, para tranquilidad de la población, nosotros tenemos destinadas las ambulancias y las tripulaciones específicas para el traslado de estos pacientes. Es decir, no son todas las ambulancias. Hay ambulancias que están determinadas ya, designadas con sus tripulaciones que están preparadas para el traslado de este tipo de pacientes. El resto de las ambulancias continúan prestando el resto de los servicios, o sea, para otro tipo de pacientes. Pero este es tan diferenciado. Esperemos entonces que la situación se siga manteniendo así, ¿verdad? Que sean siempre buenas noticias las que compartamos con los amigos televidentes y bueno, pues lo más importante, o sea, la enseñanza mayor que debemos llevarnos de esta emisión especial en la que hemos tenido la posibilidad de conversar con los doctores, con los especialistas y esclarecer dudas e inquietudes, es el hecho de que la vigilancia la debemos tomar todos de nuestras manos. O sea, no solamente dejar que las instituciones de salud sean aquellas que estén constantemente vigilando, sino que todos, en alguna que otra medida, pues podemos hacer siempre y dar nuestro granito de arena para que todo siga fluyendo. Le agradezco mucho a los doctores por acompañarnos. Las buenas tardes también para ustedes. Gracias por acompañarnos.